Un simple tinción de Gram, dijimos normalmente, un asa estéril, se extraía el líquido y se extendía en el portaobjeto. Una vez en el portaobjeto se flamea para que la bacteria se pegue al portaobjeto y luego se hace la tinción de Gram. La observamos en el microscopio y claramente se puede visualizar la bacteria de Neisseria gonorrhoeae porque su color va a ser rojo. Recuerden que las bacterias se dividen en dos grandes ramas, que serían las bacterias del Gram positivo y las bacterias del Gram negativo. Las bacterias del Gram positivo toman un color azulado y las bacterias del Gram negativo toman un color rojo. En este caso, la Neisseria gonorrhoeae sería color rojo. Recuerden de que son diplococo y recuerden de que nosotros en aquel momento dijimos por qué quedaban a la mitad y se veía como en el microscopio se veía como dos granos de café. En aquel entonces también les enseñé una imagen más o menos para que ustedes pudieran distinguir a los diplococos. ¿Cuál es la sintomatología más común en el varón? Sería el fluido. A las 24 horas comienza esta sintomatología, fluido a través del orificio del pene, y ardor al orinar es típico, el ardor al orinar. También después de esto, si no es tratable, además del ardor al orinar y la pus prácticamente, entonces viene lo que es la fiebre. Y podemos darnos cuenta, repito, a través de una tinción de Gram, si es una Neisseria gonorrhoeae. En la mujer es más difícil de diagnosticar. Recuerden de que dije para aquel entonces de que prácticamente en algunas mujeres o en la mayoría de ellas es asintomática. Puede pasar un tiempo muy fuerte, largo, y no se va a dar cuenta hasta después de un periodo grande. Entonces, esto debido a la cavidad. Recuerden de que decíamos también de que la embarazada es sumamente peligroso porque cuando el feto o el bebé que está por nacer sale, puede llenarse, por llamarlo de alguna forma, de este tipo de bacterias. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es la Neisseria meningotiditis. Meningitis. La pueden ver ahorita en pantalla. Esa es la presentación. Ahí tienen el concepto. Generalmente denominada meningococo. Es una bacteria del Gram negativo, como ya dijimos, que puede causar meningitis y otras formas de enfermedades de meningococcía. Por ejemplo, meningococemia, un tipo de sepsis. Ustedes saben ya lo que es una sepsis, potencialmente mortal. Esta bacteria se conoce como coco porque es redonda y más específicamente como un diplococo. El diplococo ya ustedes lo conocen porque tiende a formar pares, igual como dos granos de café, uno enfrente del otro. Alrededor del 10% de los adultos son portadores de meningococo la nasofaringe. Continuamos en el concepto. Como patógeno exclusivamente en el humano, la meningitis es la principal causa de meningitis bacteriana en niños y adultos. En jóvenes provoca deterioro del desarrollo y muchas veces, si no es tratable a tiempo, puede provocar la muerte. En el 10% de los casos. Entonces, la meningococo produce la única forma conocida de meningitis bacteriana epidémica. Sobre todo se puede decir de que nosotros la podemos ver con mucha frecuencia lo que es en África y en Asia. Se transmite por contacto directo. Ustedes saben lo que es un contacto directo, puede ser a través de la saliva. Cuando las personas están conversando y no guardan el espacio suficiente, salpica de saliva y puede ser de que sea transmitida a través de la saliva y secreciones respiratorias, emitida por gotita.
así es al toser, estornudar o muchas veces al besar. En el caso de los niños es más contagioso porque recuerden de que en ellos generalmente tienen la inmunología más baja o están inmunodeficientes. Recuerden también de que también en el caso de los adultos, ya en el adulto mayor puede causar la muerte si no es tratada a tiempo. Mira, pero eso yo lo puedo, si con esta herramienta yo puedo grabar y dejárselo a los chavalos con mi teléfono. ¿Cuál es el? Estoy escuchando todo. O sea, cuál sería la? ¿Por qué no lo hacemos? Pues no sé. Las células se adhieren a ella con sus filamentos largos y delgados llamado pili, con la intermediación de las proteínas expuestas en la membrana, además de sus diversos factores de virulencia. Yo hago la clase, doy toda la clase y les digo, porque son 3 horas. Yo les digo a las señores, 10, hay interferencia. No voy a detenerme en la presentación para que ustedes hagan preguntas. Puede ser al final o después. Profesores, los estamos escuchando. Lo tenía apagado. O sea que vos ahí podés hacer todo, de subirle, apagar. Entonces, dijimos, más después vamos a ver en la diapositiva imágenes de la meningitis. Meningococcemia. Ahí tienen ustedes el concepto de lo que es una meningococcemia. La púrpura fulminante o meningococcemia es una enfermedad grave de evolución rápida generada por varios tipos de meningococo. Ahí tienen la Neisseria meningitidis. Habitante frecuente de la nariz y la garganta. Como les dije, este tipo de bacteria es transmitida por las gotas de saliva. Entonces, ¿dónde se va a encontrar generalmente? Se va a encontrar en la nariz y en la garganta en individuos sanos, caracterizado por una septicemia. Se caracteriza por una septicemia y una coagulación intravascular y por último un shock. La meningocemia ocurre cuando el meningococo invade el torrente sanguíneo. Esa es la forma más rápida. Llegando al torrente sanguíneo, invade el sistema completo. Ahí tienen su clasificación. Se basa en el espectro de presentaciones en que varía según la secuencia de acontecimiento fisiopatológico. En el estudio de los procesos patológicos, enfermedades físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones. Estudia los mecanismos de producción de las enfermedades en relación a los niveles máximos moleculares, subcelular, celular, tisular, orgánico y anatómico, y los factores vinculados con el agente y el huésped. Ahí les puse un ejemplo. Los pacientes con enfermedades meningocócicas invasiva pueden presentar lo siguiente: una bactericemia sin shock. Ahí va a ser simple, está solamente la bacteria invadiendo al sistema. Ahí tienen como número 2 una bactericemia con un shock pero sin meningitis todavía, meningocemia fulminante. Y luego tienen la bactericemia con un shock de meningitis. Meningitis, pues ahí tenemos como número 4 la meningitis sola, y ahí tenemos como número 5 la meningococemia crónica benigna. Ahí tienen ustedes, pueden observar en pantalla lo que es el concepto exacto de la número 5. Clasificación de los pacientes en grupos basados en la duración de la enfermedad antes de la hospitalización. El sitio, la gravedad y el pronóstico facilitará la adopción de las decisiones clínicas, en particular para la institución inmediata de medidas de sostén vital en efectiva máxima. ¿Qué es lo que sucede aquí?
Antes de la hospitalización puede ocurrir todo este tipo, desde la 1 hasta las 4. Alguna de ellas, como le dije, la bactericemia, está ahí la bacteria, es leve, está aguda. Hay algún tipo de sintomatología, pero muchos de los pacientes lo pasan un poco desapercibido. No van todavía al médico o no llevan al niño o al anciano al médico todavía. Bactericemia con shock es ahí donde tira la alarma y el paciente comienza una sintomatología más fuerte que puede llegar a ser fulminante en la vida de él. Ahí tienen una meningitis sola y con esto terminamos la clasificación en 5. ¿Me están escuchando, niños? ¿Estudiantes? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Por favor, si tienen alguna pregunta, háganmela saber para que no quepa duda de lo que estamos hablando. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Puedo continuar o van a participar en algo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa, alguna sugerencia? Bueno, continúo. Ahí tienen la clasificación, continuación de la clasificación. Otra forma de que se puede clasificar considerando la evolución y la gravedad del cuadro. Según esos criterios, la meningosemia puede clasificarse como benigna, crónica, aguda y fulminante. Fulminante es cuando ya ustedes saben, estos términos ustedes lo conocen. El benigno ya hemos hablado de ello, lo conocen perfectamente. Crónico también conocen estos términos médicos. Agudo y fulminante también lo conocen. ¿O no conocen ustedes estos términos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Sí, vamos bien. Sí. Ok. La meningosemia benigna, que también se denomina bacteremia, no invade, no es evidente, o bactericemia autolimitada, es una forma rara. Se puede decir rara porque en este caso puede pasar desapercibida, se observa solo en un 5% de los casos y se ha descrito sobre todo en niños pequeños y reclutas jóvenes como un cuadro febril agudo. Pero recuerden ustedes que el cuadro febril puede dar por cualquier otro tipo de invasión de cualquier otro tipo de bacteria, desde una que pueden encontrarse en la orina o cualquier otro, o puede ser intestinal, o sea, de que puede fácilmente confundirse con cualquier otro tipo de bacteria, no exclusivamente meningosemia. No hemos llegado hasta ahí todavía, o no ha llegado hasta ahí el paciente todavía, como un cuadro febril agudo y autolimitado. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Con un hemocultivo positivo para Neisseria meningitide, perfectamente uno de los medios para el diagnóstico de o que nos va a decir con certeza de que si hay una meningosemia, lo que se puede hacer es un hemocultivo directamente del paciente. Ya saben ustedes los pasos a seguir, ya hemos hablado de lo que es un hemocultivo. Recuerden de que dilata 7 días, es transparente y nosotros vamos a observar día con día si va a variar en alguna turbidez. Si hay alguna turbidez, significa de que el paciente tiene alguna bacteria en el torrente sanguíneo, y entonces cuando nosotros procedemos a hacer el cultivo directo en los platos, a veces esa forma benigna recurre días o semanas después, en algunas ocasiones durante meses, y en casos se denomina meningosemia crónica, en estos casos que dura meses. En esta forma pueden haber esplenomegalia, endocarditis, eso también ustedes lo dominan, ya hemos hablado, endocarditis y en algunos brotes, una sepsis grave. ¿Cuándo se puede decir de que hay una sepsis grave? ¿Hay alguna forma de saber de que si la sepsis es grave? ¿Cómo podemos hacer? ¿Creen ustedes que hay alguna sintomatología que nos va a hacer indicar de que hay una sepsis grave?
Eliezer, Sí, diga. dígame. ¿Cómo dijo la pregunta? Lo siento. A ver, el paciente puede presentar esplenomegalia, endocarditis y en algunos casos de brote, meningitis o sepsis grave. ¿Cuándo hablamos de una sepsis grave? ¿Cuándo cree usted que hablamos de una sepsis grave? Y cuando hay un síndrome, una respuesta inflamatoria. Cuando hay un shock, Sí, También. puede ser. cuando hay un shock, Sí, cuando hay un shock, cuando inicia un shock. Sí, correcto, puede ser. Recuerden de que puede ser fulminante. Entonces, cuando hay una invasión directa en el torrente sanguíneo, podemos hablar de una sepsis grave, que es cuando ya va invadiendo el sistema completamente la bacteria. Correcto. Continuamos. Ahí continuamos con la clasificación. Sin embargo, lo más común es que la bacteria meningococa comprometa rápidamente a la meningitis, causando así la meningitis. Además, podemos decir también de que hay meningitis como si no, lo habitual es que la colonización se torne cada vez más intensa hasta llegar a provocar un cuadro séptico muy grave. La denominada meningosemia aguda forma que casi siempre incluye lesiones cutáneas. ¿Cuándo hablamos de una lesión cutánea, María? ¿Cuál cree usted que puede ser una lesión cutánea? Una herida. Una herida, pero póngame una... Sí, o es una herida, puede ser una herida, claro, una lesión cutánea. Puede ser cualquier tipo de herida o raspadura en la piel. ¿Sí? Correcto. Provoca un cuadro séptico. Forma casi siempre incluye lesiones cutáneas y síntomas constitucionales importantes, como por ejemplo un grave deterioro del estado general. Otra de las síntomas sería la taquicardia. Va acompañada de una cefalia con escalofrío fuerte y una fiebre de hasta 40. Recuerden ustedes que después de 40 o en el 40 puede haber ¿qué puede ocurrir si hay una fiebre hasta 40? Una convulsión. Puede Una convulsionar el convulsión, paciente. correcto, convulsiona el paciente. Además de toda esa sintomatología, provoca dolores musculares intensos, sobre todo en las pantorrillas, en la región lumbar, astralgia o artritis. Ahí le puse entre paréntesis que se considera consecuencial del depósito de inmunocomplejo. Algunos pacientes, digamos que un 8%, aquí puse un 8%, pero según la literatura puede llegar hasta un 10%, están hipotensos en el momento del ingreso al centro de salud, pero esa hipotensión desaparece rápidamente ya cuando el paciente comienza el tratamiento directo. En cambio, en el 15% de los casos se desarrolla un shock, que incluye insuficiencia miocardíaca rápida, coagulación intravascular diseminada. Recuerde que cuando hablamos de coagulación están afectados los factores 7 y 8 y hay una acumulación de plaqueta o trombocito y comienza a haber un cambio de la coagulación, una necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales y otros órganos que conducen rápidamente a la muerte y representan una cuarta forma en la clasificación, es decir, una meningosemia fulminante es cuando ocurre ya esto último de lo que estamos hablando, hemorragia de las glándulas suprarrenales y los órganos, este tipo de shock provocan una muerte. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Seguro? Sí. Ok, vamos a ver la historia entonces. Ahí tienen ustedes en su pantalla como título Historia. En el siglo XVI se descubrió una enfermedad que recuerden la enfermedad de la meningocócica. Según los autores de un trabajo en 1805,
un médico, Gaspar Vixurs, descubrió el cuadro clínico de la meningitis epidémica durante un brote de meningitis que causó 33 muertes ahí en Ginebra, Suiza. Ahí podemos continuar observando. Un tiempo después, en 1884, los anapatólogos italianos Ettore Marchifava y Angelo Schilli descubrieron por primera vez a la bacteria como micrococos ovalados intracelulares en una muestra líquida cefalorraquídea. Ustedes saben lo que es una muestra líquida cefalorraquídea, ¿verdad? Niños. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, Javier, dígame, ¿dónde podemos encontrarla entonces? Una muestra, ¿de dónde podemos obtener una muestra líquida cefalorraquídea? Solo para saber si ustedes conocen el término. Creo que se hace en la punción lumbar, ¿no? Correcto. Finalmente, en 1887, continuó, el microorganismo responsable pudo ser cultivado e identificado en Viena por Anton Bachenbaum. Ese es un alemán que aisló diplococos gram negativo con forma de granos de café. Como les dije anteriormente, al final ustedes van a poder observar este tipo de diplococo, obtenido de 6 o 8 pacientes con meningitis bacteriana, y les dio el nombre de diplococo intracelulares meningitidis. De ahí su nombre, que hasta hoy lo manejamos así. Tiempo después descubriría que esta bacteria puede habitar en la faringe de las personas sanas y que existen distintos tipos de meningococo. Ahí tienen ustedes en pantalla. En 1911 el microorganismo fue clasificado como Neisseria meningitidis por Rupert Basterhaus, y posterior, en una revisión más exhaustiva, Carl Friedrichsen describió la necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales durante la evolución de una enfermedad infecciosa grave. Neisseria meningitidis es el agente etiológico identificado con mayor frecuencia como causa de desarrollo de esta enfermedad, aunque otros agentes también pueden provocarla. Durante la Primera Guerra Mundial, seguimos con la historia, se observa un aumento significativo del porcentaje de reclutas portadores de la bacteria en los periodos mayores. Antes de la década de 1920, ahí tienen ustedes, 1920, la enfermedad meningocócica era fatal hasta el 70% de los casos. Entre 1928 y 1945 se produjeron numerosas epidemias con tasas de letalidad que llegaron al 50%, o sea, de que provocó muerte significativa. El 50% de los portadores de la bacteria fallecieron. Entre 1928 y 1945 se produjeron numerosas epidemias. Ahí tienen ustedes en pantalla, con tasas de letalidad que llegaron al 50%. A principios de la década de 1930, el patólogo y bacteriólogo alemán Gerhard Domack descubrió que la sulfonamida Protosil protegía a los ratones de laboratorio contra los estreptococos de las especies Streptococcus pyogenes. Nosotros habíamos visto en la clase anterior lo que era un estreptococos. Recuerden ustedes, o voy a remembrar el asunto, los estreptococos son cultivados en los agar sangre porque son del gram positivo. Y podemos observarlo también a través de una simple tinción. Recuerden ustedes, para aquel entonces también les decía de que el estreptococo es peculiar porque forma un halo alrededor de la bacteria. Y entonces podemos darnos cuenta con un simple vistazo. Claro que tenemos que continuar el estudio, pero un microbiólogo experimentado puede darse cuenta de que a simple vista de que este es un estreptococo. Entonces, este estreptococo es una arteria de los estreptococos spp, el piógenes. Hacia fines de esa década se comunicó que el tratamiento de la meningitis aguda con sulfonamidas había logrado disminuir la letalidad al 15%.
Ya eso era un gran logro para aquel entonces. Además, las sulfonamidas comenzaron a ser utilizadas con éxito para prevenir la enfermedad con los contactos de las personas con meningitis. No obstante, en menos de 5 años el microorganismo se tornó resistente a ese fármaco. Recuerden ustedes también que nosotros miramos la resistencia bacteriana y miramos cómo ocurría este proceso. Recuerden ustedes que para aquel entonces les decía yo de que una de las causas principales de la resistencia bacteriana es el uso discriminado de antibióticos o el autotratamiento de ellos. Recuerden ustedes cuál era la sustancia que provocaba la resistencia, Heidi, bacteriana, resistencia bacteriana. ¿Cómo se llama cómo se llama el escudo que provoca resistencia en las bacterias? El peptidoglicano. Correcto, el peptidoglicano. Entonces, debido al uso indiscriminado del fármaco, la bacteria se vuelve resistente. Estamos remembrando lo que significa resistencia bacteriana. En 1943, el médico escocés Alexander Fleming comunicó el descubrimiento de la penicilina. Es aquí donde viene el boom de la eliminación, por el cual recibió el premio Nobel. Sin embargo, pronto se constató que ni las sulfonaminas ni la penicilina eran suficientes para controlar este tipo de problema de enfermedad en la población, y como consecuencia fue necesario recurrir a una nueva estrategia: el desarrollo de vacunas de meningococo. Habría que esperar hasta 1970, es donde se hacen este tipo de estudios, y es donde nosotros tenemos como seres humanos tenemos la posibilidad de sobrevivir a la enfermedad a través de una simple vacuna contra la neisseria de meningitis del serogrupo C. ¿Vamos bien hasta ahí, señores? ¿Alguna pregunta? No. Ok, continúo. Ahí tienen la epidemiología. La enfermedad ocurre en forma endémicas y epidémicas, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. O sea, de que este tipo de bacteria no es como la que hemos visto anteriormente. Es obvio que nuestros países, los países subdesarrollados, son siempre más vulnerables debido a la falta debido a la falta de educación de la población y algunas normativas que no son respetadas, de algunas normativas de higiene. Pero ambos lugares, tanto los países tercermundistas como los países muy desarrollados, pueden las personas adquirir con facilidad este tipo de enfermedades. Durante la segunda mitad del siglo XX predominó el serogrupo A. Si ustedes ven, estamos hablando de serogrupo, o sea, de que esta se va a dividir en grupos, y esta fue denominada en orden alfabético. Tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C. Pero en los últimos años se observó la participación de los otros serogrupos: el B, el C, el Y o la Y, el W135 y el X. Si bien las circunstancias que ocasionaron esas epidemias todavía son poco claras, no se sabe hasta ahora, según los estudios, no han llegado a concluir que por qué fuimos invadidos con este tipo de bacterias en ese tiempo. Se la ha relacionado con factores como hacimiento, desplazamiento de las poblaciones. Se cree de que esos son uno de los factores. Desplazamiento de una persona infectada, se fue a otro lugar y llevó la bacteria y contaminó al resto. Y virulencia de la cepa circulante. Desde 1970 ha habido diversas epidemias en el mundo y en distintos países de América, de Asia, Europa.
La incidencia de la enfermedad aumentó en forma caracterizada por brotes recurrentes y casos de enfermedad esporádica persistente. La mayor parte de los casos que se producen en el mundo se deben a la infección por serogrupo A y B y C. ¿Qué significa esto? De que estos son los sobregrupos que más van a venir a perjudicar a las personas. Los serogrupos B y C explica la mayoría de los casos en Europa. Como ustedes pueden ver, los países desarrollados, los serogrupos que más son evidentes serían el B y el C. En el caso de América, los que más invaden a la población son los serogrupos A y C. Predominan también en Asia y en África. En Estados Unidos se producen 1.400 a 3.000 casos anuales Yo no he hecho eso, yo no sé qué va a pasar. de enfermedad meningocócica invasiva, y aunque según los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, el CDC, la incidencia anual de la enfermedad es relativamente baja. Las tasas de letalidad y las secuelas observadas entre los sobrevivientes son importantes. Ahora podemos decir entonces de que la muerte ocurre alrededor del 10 al 14% de los casos de las personas infectadas y el 11 al 19% en los pacientes que no mueren. Quedan secuelas de importancia que incluyen, por ejemplo, amputaciones de dedo, extremidades, cicatrices cutáneas, problemas neurológicos y pérdida de audición. Esos son los estragos. Cuando el paciente no muere, puede quedar con este tipo de dificultades en su sistema. Seguimos con la epidemiología. Se dice de que las personas negras y las bajas y de bajo nivel socioeconómico siempre han estado expuestas al mayor riesgo de la enfermedad de meningococos. La etnia y los bajos niveles socioeconómicos son marcadores de riesgo, como siempre y como lo hemos dicho siempre. A través de todo este curso hemos visto de que el mayor riesgo de enfermedades en cualquier tipo de bacteria van a tener en cuenta la parte socioeconómica. ¿Por qué socioeconómica? Porque la falta de información, hay que tener dinero para hacer este tipo para que se haga pública. El gobierno incluye mucho en este tipo de decisiones. No solamente eso, en muchos lugares de los que nosotros vivimos, en países subdesarrollados, el agua no llega. Ay, hasta que él termina me puedo salir. ¿Cómo me salgo? El agua no llega y las personas no pueden incluso lavarse las manos, y este es un riesgo muy fuerte. Recuerden ustedes que debido a esta falta de higiene, hasta hoy en día, las enfermedades que transcurren o que han pasado a través de los años ha sido la causa principal, la falta de higiene. En un estudio de casos y controles multiestatal en el que los controles pertenecían al mismo grupo etario que los pacientes, se comprobó que un análisis multivariante con control por sexo y educación, el tabaquismo influye muchísimo, activo y pasivo, o sea, las personas que han fumado ya tienen el riesgo de obtener o de contraer la enfermedad con mayor facilidad, debido a que su sistema inmune ya está algo perjudicado. Enfermedades respiratorias recientes, el uso de corticoides, una nueva residencia, una nueva escuela, el seguro, a las personas que no tienen posibilidades de visitar o de ser mejores atendidos en los países subdesarrollados. Según uno de los estudios que se acaba de mencionar, es necesario seguir investigando para identificar los grupos de riesgo que podrían beneficiarse con el esfuerzo de la prevención. La meningocemia crónica, una forma clínica poco frecuente de infección meningocócica, con mayor incidencia en pacientes con déficit completo, fue descrita por Salomón en 1902.
su incidencia es muy baja, en particular en los países desarrollados y sobre todo en los países en los últimos 20 años. A diferencia de lo que sucede con la meningitis aguda, el 90% de los casos de la meningosemia crónica se observa en adultos. Se le define como bacteriemia por Neisseria meningitide de más de una semana de duración, sin síntomas, de la que se han descrito menos de 250 casos hasta hoy. Etiología, ahí la tienen ustedes en su pantalla. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, entonces, la vacuna que hicieron te protege contra todos los serotipos de meningitis. Correcto. ¿O es como muy específica No, para el no. serotipo que se desarrolló? No es específica. Ella supuestamente viene a protegernos de los varios serotipos que hay aquí. Obviamente que aquí también, como les dije anteriormente, los países subdesarrollados, la economía juega un papel súper importante porque no todos adquieren la vacuna. Entonces, o por ignorancia, las personas no recurren a los centros de salud a vacunar a los niños, y entonces cuando la enfermedad entra en juego. Pero no, la vacuna va a protegernos de todos los serotipos existentes. ¿Otra pregunta? Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces si no hay otra pregunta, continuamos con la etiología. El 90% de los casos y el serogrupo B es el causante del 78% de los cuadros que se observan, por ejemplo, en Europa. Una vez que el meningococo, cuyo único reservorio conocido es el ser humano, coloniza la mucosa orofaringea, puede multiplicarse y diseminarse a través del torrente sanguíneo para luego producir un daño endoepitelial y vascular en la piel y los demás órganos. Una vez que llegó al torrente sanguíneo, los síntomas o la peligrosidad aumenta en un 70-80%. La infección de meningococo resultante de la invasión hematogénea a partir de la orofaringe puede generar desde una meningitis purulenta, la forma más frecuente de presentación, hasta una sepsis meningocócica o meningosemia, que es la forma más grave de hablar de la Neisseria de meningitis. La meningosemia se observa alrededor del 5 al 20% de los pacientes y es la causa más frecuente de mortalidad. ¿Qué más se puede decir? La tasa de secuenciales también es muy elevada. El shock séptico meningocócico o púrpura fulminante bacteriana se asocia a un rápido colapso cardiovascular con hipotensión, hemorragia suprarrenal aguda y el síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Por qué creen ustedes entonces de que va a haber una hemorragia suprarrenal? Esto va a ser debido al perjuicio que va a haber en la coagulación. Los factores, volvemos a hablar de los factores de coagulación y de las plaquetas o los trombocitos. Debido a la pérdida sanguínea puede ocurrir una muerte rápida. El shock da lugar al síndrome conocido como coagulación intravascular diseminada, un cuadro secundario que se caracteriza por una gran activación de la coagulación. Ahí ustedes pueden ver en pantalla, así es como se va a observar prácticamente en el microscopio. Específicamente van a ver ustedes ahí, la forma de él es un diplococo, están dos cocos unidos a la mitad, no están completos. Recuerden ustedes de que cómo es de que se multiplican y que por eso quedan, no se completa el ciclo. Entonces queda uno frente al otro y son parecidos a 2 granos de café. Es color rojo debido a que es una bacteria del gran negativo. Ahí la tienen ustedes más cerca. Esto es a través de un microscopio fluorescente.
se puede observar claramente el diplococo gran negativo, 2 granos de café. ¿Pueden observarlo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Volvemos a la anterior, la imagen anterior. Así se va a observar en el microscopio a través de una tinción de gramo. Exactamente así va a observarse. Esto es a través de un microscopio fluorescente. Se pueden observar ahí ustedes los dos cocos, diplococos, se pueden observar claramente. Esa es su forma. Son de color rojo. ¿Qué es lo que entra en juego aquí nuevamente, Eliezer? ¿Por qué que ellos se tornan rojos y no azules? ¿De qué estamos hablando? Porque es gran negativo. Sí, el gran negativo, pero ¿por qué cree usted de que se torna rojo y no azul? ¿Qué es lo que entra en juego aquí? Ya hablamos de esa parte. Peptidoglicano. Correcto. El peptidoglicano, correcto. Exactamente así va a ser. Entre mayor sea la cantidad de peptidoglicano, así es de que más va a proteger a la célula. Entonces, significa de que aquí el peptidoglicano juega un rol muy importante. Ahí tienen ustedes la transformación genética, es el nombre del proceso por el cual la célula bacteriana receptora capta ADN de una célula vecina y lo integra al genoma por recombinaciones. Eso ustedes lo vieron en virología, ese tipo de proceso. La transformación del ADN requiere la presencia de secuencias cortas del ADN donante. Esas secuencias se denominan secuencias de captación del ADN y su reconocimiento específico está mediado por una pilina de tipo 4. Sigamos. La sobrerepresentación de la secuencia de captación del ADN y los genes reparación y recombinación del ADN puede reflejar el beneficio de mantener la integridad de la maquinaria de reparación y recombinación del ADN mediante la captación preferencial de los genes, que podría sustituir a sus homólogos dañados en las células receptoras. La patogenia y fisiopatología surge en gran parte de la respuesta del huésped. ¿Cuál es el huésped? Cindy, ¿cuál sería el huésped en este caso? Nosotros. ¿Ah? El cuerpo de nosotros. Correcto. El organismo. Correcto. Entonces, surge en gran parte en la respuesta del huésped a la presencia del microorganismo en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo creen ustedes de que cuando hablamos nosotros de que la meningitis clínica surge en gran parte de la respuesta, ¿cómo es que el cuerpo o nosotros o el huésped tiene que responder? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que va a entrar aquí en juego? Está simple. Sistema inmunológico. El sistema inmunológico, los factores de coagulación. No, factores de coagulación es otra cosa. Sistema inmunológico, ¿qué? El sistema inmune. Correcto, el sistema inmune. ¿Cuáles son las células de las que hablamos? Recuerden ustedes de que hablamos de ese tipo de células. CD8 y CD4. CD4, correcto. Entonces, la inmunología juega aquí un papel sumamente importante, el sistema inmunológico. Las células aquí van a jugar un papel sumamente importante. Surge en gran parte a través de la respuesta. Lo que significa es de que la enfermedad va a ser agresiva si nuestro cuerpo, o no va a ser agresiva si nosotros tenemos la defensa sumamente correcta. No estamos inmunodeficientes. Los pacientes con inmunodeficiencia, como los portadores de HIV y el VPH, recuerden ustedes de que son un boom para cualquier tipo de bacteria. En este caso, si esta bacteria llegara a introducirse en este tipo de paciente, puede ser una muerte segura para él.
Los estudios realizados en los animales han proporcionado mucha información sobre las secuelas fisiopatológicas de la meningitis, específicamente sobre los factores patógenos y del huésped que conducen a la inflamación. La inflamación va a venir a jugar un papel sumamente importante aquí, además cerebral y daño neurológico permanente. La infección es secundaria a la aspiración de las partículas infecciosas que se adhieren a las células epiteliales de la mucosa de la nasofaringe y la orofaringe. No tienen necesidad de copiar esto porque yo se los estaré haciendo llegar a través de la plataforma. La infección, así que ustedes pueden revisar. No sé, yo creo que todavía tenemos algunos trabajos, algunas clases que no se les han presentado, solamente de esta forma. Y voy a hacérselas llegar para que ustedes puedan leer el contenido y de esta manera entonces hacer el siguiente trabajo con unos puntos con un valor de 15 puntos. O lo otro que podemos hacer para los 15 puntos sería una presentación de alguna bacteria en estudio de las cuales están dentro del curso, para que ustedes lo presenten y entonces yo poderlos así evaluar. Ahí tienen esas posibilidades, o hacemos preguntas directas de los temas que hemos visto hasta hoy. Continuamos. La infección es secundaria a la aspiración de las partículas infecciosas que se adhieren a las células epiteliales de la mucosa de la nasofaringe y la orofaringe. Atraviesan la barrera de la mucosa e ingresan en la circulación sanguínea. Si las bacterias transportadas en la sangre no son eliminadas, ¿cómo pueden ser eliminadas? A través de nuestro sistema inmune. Podrán entrar entonces en el sistema nervioso. Y es ahí, una vez que entra al sistema nervioso central, es cuando va a haber la causa de la meningitis. Una enfermedad que en la mayor parte de los casos es de origen hematógeno, por lo que la patogenia implica una secuencia de acontecimientos relacionados con la expresión de los factores de virulencia bacteriana. Que superan los mecanismos de defensa del huésped y permiten que el patógeno alcance el sistema nervioso central. O sea, de que el sistema inmune está jugando aquí el rol principal. Él se va a encargar precisamente de eliminar a la bacteria, o debería de encargarse de eliminar a la bacteria antes de que llegue al sistema nervioso central. Porque una vez de que llega al sistema nervioso central, la causa principal va a ser de la enfermedad de la meningitis. Sigamos. Después del ingreso y la replicación de la bacteria en el sistema nervioso central, su pared libera componentes en el espacio subaracnoideo y se pone en marcha la cascada inflamatoria. O sea que una vez que él llega al sistema nervioso central es donde comienza la inflamación de ese espacio que está siendo invadido por la bacteria. Esa inflamación es causada principalmente por los fenómenos fisiopatológicos que contribuyen al síndrome clínico de la meningitis bacteriana, que son el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con desarrollo de edema cerebral. El edema cerebral va a ser uno de los principales fuertes de este tipo de bacteria. La alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo va a ser altamente perjudicada con la aparición de la hidrocefalia o el higroma subdural. El compromiso cerebrovascular por microtrombosis o vasculitis. Ya saben ustedes lo que es una microtrombosis, estamos hablando de los trombocitos iguales. Estas células la otra vez nosotros habíamos hablado de este tipo de células. Nosotros podemos encontrar una microtrombosis cuando hablamos de una plaqueta sumamente pequeña y decimos que la otra es una macroplaqueta o una macrotrombosis. Es una plaqueta, es una célula con mayor volumen, y la microtrombosis es producida por una célula por una plaqueta de menor volumen.
con la participación determinante en la mortalidad. Perfectamente o claramente un paciente está en mayor riesgo cuando esto ocurre. La principal causa, mortalidad neurológica, y las secuelas finales, el incremento de la presión intracraneal y la alteración del flujo sanguíneo cerebral. Van a jugar un papel sumamente importante en este tipo de bacteria. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? No hay. Ok, continúo. Como ya se dijo, la nasofaringe humana es el único reservorio conocido de la meningitis. Los meningococos se diseminan a través de las gotitas respiratorias. Ya saben ustedes de que esa es la principal fuente de contaminación emitida al hablar o al toser por las personas que están colonizadas con este tipo de bacterias. Los microorganismos aspirados se adhieren a las células cilíndricas no ciliadas del epitelio de la nasofaringe. Este tipo de bacterias se adhiere entonces al epitelio nasofaríngeo y comienza un proceso de degradación o un proceso de multiplicación de la bacteria. Se multiplican ahí. Dígame, ¿hay alguna pregunta? Ok, en una pequeña proporción inferior el 1% de las personas colonizadas de meningococo penetran en las células de la mucosa e ingresan en la circulación, desde la que se disemina en muchos órganos. O sea, ella se va a distribuir, cuando ya llega al torrente sanguíneo, se distribuye a los diferentes órganos y es ahí donde comienza una bactericemia. Los microorganismos atraviesan las barreras hasta llegar al líquido cefalorraquídeo y causar una meningitis purulenta. El mecanismo de invasión de las células de la mucosa es semejante al utilizado por la gonorrea. Ustedes recuerden cómo cuando estudiamos la Neisseria gonorrea, cómo se provoca la invasión de esta hasta llegar al torrente sanguíneo y provocar estragos fuerte de la enfermedad. Los meningococos permanecen en una ubicación apical de la célula epitelial y no se sabe bien qué vía accede al espacio subepitelial. Cuando hablamos de esto, hablamos de los trímeros de las proteínas de la clase 2 y 3. Y estas células intactas insertada en la membrana de la célula eucariota. Ustedes ya saben y manejan ese término, células eucariotas. Nosotros lo miramos al principio de la clase para formar canales dependientes de voltaje. Seguimos. Aquí tienen ustedes una prueba de susceptibilidad antimicrobiana. También nosotros habíamos hablado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Hay dos métodos para realizarla. Antibiótica. Recuerden ustedes que en la clase anterior, para evitar el proceso de contaminación de otra bacteria, el medio se mezclaba con un tipo de antibiótico y es así donde predominaba solamente la bacteria de la gonorrea, de la Neisseria gonorrea. Entonces decimos, en este caso, hay dos métodos para realizar la prueba de susceptibilidad antibiótica. Al saber el método de difusión en el disco y el método de concentración inhibitoria mínima, ahí tienen ustedes enfrente el término en letra, en abreviatura, concentraciones más bajas. Entonces, después de la incubación, el término susceptible significa que el microorganismo es inhibido por una concentración de agente antimicrobiano que se puede alcanzar en la sangre, con la dosis normalmente recomendada del agente antimicrobiano. Implica que una infección causada por este microorganismo se puede
tratar adecuadamente con ese agente antimicrobiano. Recuerden ustedes que nosotros miramos la susceptibilidad antimicrobiana y podíamos ver el proceso, lo miramos para aquel entonces, que era a través de un plato de Müller-Hinton. Es un medio específico para hacer este tipo de susceptibilidad. Los discos vienen recubiertos del antibiótico, la colonia se distribuye y una vez homogenizada se procede a poner el disco, y si hay una inhibición de la bacteria alrededor de este disco, significa de que esta bacteria es susceptible a este tipo de medicamento. Ahí yo creo que no hay nada más que explicar. Ustedes manejan todo esto, o se supone que deberían de manejarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Nos estamos entendiendo cuando hablo de susceptibilidad antimicrobiana? Manejan muy bien eso. Sí. Cuando yo los llevé al laboratorio, ustedes pudieron ver los platos con este tipo de medicamento y pudieron observar de que cómo inhibía el medicamento a la bacteria y la formación del halo, y ese halo se medía y así nosotros podíamos determinar qué tipo de medicamento va a ser susceptible qué tipo de bacteria o qué tipo de medicamento va a inhibir a esta bacteria. Lo pudimos observar en aquel entonces. Entonces lo mismo sucede para acá. Factores de riesgo. Nosotros creo que hemos hablado mucho sobre los factores de riesgo no solamente en esta clase, sino en todas las demás, y podemos decir de que entre ellos el humo del tabaco puede ser uno de los factores de riesgo, la mala higiene puede ser uno de los factores de riesgo, una combinación de enfermedades, por ejemplo las personas que están inmunodeficientes, portadores de HIV o VPH o cualquier otro virus, son inmunodeficientes, van a ser susceptibles a este tipo de bacterias. También se han descrito factores de riesgo vinculados con el huésped y asociados con el desarrollo de la enfermedad, como infecciones virales, lo que ya les decía ahorita, y deficiencia de los factores de los complejos C3, C5 y 9. Esos son factores de inflamatorios y otras alteraciones del sistema inmunitario. Manifestaciones clínicas. Los síntomas más comunes son la rigidez, la fiebre, la rigidez en la nuca. La fiebre elevada puede llegar hasta 40-41 grados Celsius. Fotosensibilidad. Cuando hablamos de fotosensibilidad estamos hablando de la vista. Fotofobia. Correcto. Fotofobia. Sí, correcto. Confusiones, cefalias de gran forma, vómitos. Comienza el paciente a sentir náuseas hasta que vomita. Cuando la enfermedad se diagnostica a una fase temprana y recibe tratamiento adecuado, el 5 al 10% de los pacientes fallecen. Por lo general, en las primeras 24 horas a 40 o 8 horas posteriores a la aparición de los síntomas, es que ellos van si no son tratados, van a comenzar una sintomatología sumamente fuerte que va a llevarlos a la muerte. Puede producir un daño cerebral irremediable. Puede producir sordera o discapacidad de aprendizaje. Ese es para los pacientes que quedan vivos en el 10 o el 20%. Una forma menos frecuente pero aún más grave es la enfermedad causada por meningococo, es la septicemia meningococis, que se caracteriza por una erupción cutánea hemorrágica y el colapso circulatorio rápido. Aquí los trombocitos y los factores de coagulación van a jugar un papel sumamente importante. ¿Qué más podemos decir? Pueden ser aisladas sanguínea hasta el 76 y 75% de los casos. El diagnóstico, vamos a pasar directamente al diagnóstico. El diagnóstico de esto a través de una simple tinción de Gram puede ser. Simplemente se hace
se extrae el líquido cefalorraquídeo, se puede mandar un citoquímico, un citológico. En el citológico vamos a observar directamente el líquido cefalorraquídeo tiene que estar estéril, ahí no puede haber nada, no puede observarse absolutamente ninguna sola bacteria. Un microbiólogo experimentado puede darse cuenta de que si eso va a ser esa bacteria que se puede observar en simple vista a través del microscopio es por contaminación o es que sí verdaderamente el líquido cefalorraquídeo está contaminado por este tipo de bacteria, porque a simple vista se puede observar que el líquido está turbio. Él no puede estar turbio de ninguna forma, el líquido tiene que estar transparente. Si ya está turbio significa de que hay un problema. Entonces una vez hecha la punción, simplemente a simple vista puede observarse eso, pero se puede llegar a hacer un diagnóstico súper importante a través de la tinción de Gram y vamos a observar los diplococos que ya ustedes vieron en imágenes. Esa es la forma más rápida, es una forma muy además de ser rápida, es una forma muy coherente, muy, ¿cómo le digo? El microbiólogo se va a dar cuenta muy rápidamente si la bacteria está invadiendo al sistema a través de este tipo de tinciones. En ocasiones el examen microscópico de dicha, bueno, porque como les decía, puede observarse a través del microscopio, él lo va a ver físicamente en un tubo estéril, va a ver si el líquido está turbio o está transparente. Si está transparente, ese ya es un paso. Si está turbio, significa de que el líquido cefalorraquídeo tiene algún tipo de bacteria. Como segunda procedencia se puede hacer un citoquímico, van a ver el tipo de hasta qué grado ha aumentado el químico en el líquido, y por último se hace una tinción. También se puede hacer por un PCR, pero este es un método más, además de ser un proceso más largo. Bueno, la tinción de Gram es rápido también, esa es una de las cosas importantes que hay que mencionar. Es rápido, en una horita nosotros podemos darnos cuenta que si ese paciente tiene diplococos o no tiene diplococos en el líquido cefalorraquídeo. Pero también otra forma para poder confirmarlo sería el análisis del líquido cefalorraquídeo, hacerle una prueba de PCR. Se pueden hacer también a través del sero, se pueden identificar los serogrupos. Los serogrupos que habíamos dicho anteriormente, el A, el B y el C. Dado que existe un riesgo de mortalidad cercano al 15% dentro de las 12 horas posteriores a la aparición de la infección, es crucial comenzar a realizar las pruebas diagnósticas. O sea, de que nosotros, si el médico, ustedes como médico tienen o perciben de que el paciente está siendo perjudicado por este tipo de bacterias, no pueden perder el tiempo. Tienen que mandar inmediatamente a través de la sintomatología, pueden darse cuenta de esto, inmediatamente mandar a hacer el primer estudio que sería la tinción de Gram. Si quieren confirmar esto, pueden hacerlo a través de un PCR o a través de un cultivo. El diagnóstico sería eso, el mejor, el más rápido, el más confiable, el más barato es la tinción de Gram. Segundo, el cultivo. Tercero, el estudio del PCR del líquido cefalorraquídeo. Y esos serían los diagnósticos más importantes. Recuerden también, para diferenciar las bacterias que hayan crecido en otras especies, se tomarán una pequeña cantidad de la colonia, ustedes ya saben lo que es una colonia, y se les someterá a las pruebas de oxidasa y catalasa. Ustedes también ya saben lo que es una oxidasa y una catalasa, en las cuales todas las especies de Neisseria muestran una reacción positiva, o sea, de que va a ser oxidasa positiva y catalasa positiva también. A esto puede hacérsele, como ya le dije, un estudio químico. La glucosa
Pueden observarse aquí si están elevadas o no están elevadas, porque este tipo de bacterias suele elevar el nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Esas son las pruebas más importantes para realizar y son las que mayor frecuencia el médico o ustedes van a utilizar para poder ayudar al paciente. La vacunación es uno de los métodos de prevención más importantes para evitar la propagación de la bacteria. Posee varias ventajas, induce una respuesta inmunitaria superior y más duradera contra la meningococo del grupo A, que son las más frecuentes. Reduce la aportación de la bacteria en la garganta y por lo tanto la transmisión. La vacunación va a ser el método que va a prevenir la propagación de esta bacteria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí tienen ustedes la bibliografía. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. ¿Seguro? ¿No hay nada más? Ok. Entonces damos por concluida la clase. Ya les dije que cómo va a ser el método de evaluación. Voy a dejarles un tema. Ese tema van a ustedes a hacer una investigación. Lo hacen llegar a través de la plataforma o buscamos un método, puede ser por WhatsApp. Y estudiemos los métodos que pueden sernos fácil. Lo correcto sería el que usen la plataforma para hacerlo llegar y entonces así evaluar esta prueba y ustedes sigan su acumulado para concluir el curso. Si continuamos de esta forma, entonces el método de evaluación va a ser igual. Voy a agregar unas preguntas, unas 25 preguntas, voy a dar un tiempo prudencial y ustedes contestan y se hace la evaluación final. ¿Estamos claros? Cindy. Sí. Ok. Sí. Ok. Profe, Dígame. ¿eso lo va a subir en esta semana? Ya está. Pueden observarlo, pueden Ya subió revisarlo. ese trabajo. El único que tuvo problema fue Eliezer porque no pudo a través de la plataforma, pero yo lo que hice fue prolongar el tiempo, pero hoy revisé y veo de que todavía no está ahí, no pude leer el contenido, por lo que le voy a solicitar de que me lo haga llevar a través de WhatsApp o me lo traiga o lo haga llevar en físico para yo poderle dar la evaluación. Obviamente que yo les di. Sí, si es que yo pregunto por eso, porque la vez anterior pues nosotros logramos subirlo, pues todo normal. Pero como se ha estado trabajando bastante con acumulado, pues por eso le pregunto para ver qué. Ya pueden ¿cuándo lo va a observar, subir ya para pueden trabajar? observar la puntuación. La mayoría sacó 20, obviamente porque les facilité todos los métodos y les di el tiempo prudencial. Como les repito, el único que falta es Eliezer Mallorquín y estoy esperando el trabajo para poderlo evaluar. Fue un placer haber estado con usted. Dígame. Trabajo yo se lo mandé en el correo y usted me dijo que lo iba a haber recibido ya. Correo, a través de mi correo. Ok, voy a ver nuevamente. Sí, voy a verlo, voy a revisarlo nuevamente y voy a ver si llego. Tranquilo, no se preocupe, hoy mismo reviso. Dígame. Pero usted dijo que iba a ser como un trabajo de investigación, algo así, pero ¿cómo es eso? Voy a ¿Nos va dar mandar, usted yo le voy a mandar el tema. Voy a subirle el tema y ahí ese tema ustedes van a hacer la investigación y me lo hacen llegar a mí para entonces evaluar. Bueno, Ok. Profe, ¿puede subirnos las diapositivas? Sí, Que voy de a las hacer. clases que hemos visto, pues Claro, yo lo quedado voy a esperando. voy a hacérselo llegar para que ustedes de ahí vayan a contestar como lo hice anteriormente. Ustedes vayan a Ok, contestar el está bien. cuestionario. Vamos, creo que vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. No hay algún, dígame si hay algún malestar, si hay alguna duda, si podemos hacer algo, no sé. ¿Estamos bien? No, profe, nomás eso de pedirle el favor de que suba todas las clases que hemos visto para poderlas ir estudiando también por medio de las diapositivas.
Ok, se supone que ustedes cuando ustedes están viendo en pantalla toda esta información. Pregunto, ¿ustedes hacen anotaciones? Sí, profe. bueno. Pero igual uno no termina de copiar todo, aparte por el tiempo, que va a veces un poquito más rápido y así. Ok, tranquilo, ya lo hicimos, ¿no? Y ahí contestaron las preguntas. Ok, Sí. yo se las hago llegar. Está bien. Buenas tardes, fue un placer haber gracias. estado con ustedes. Gracias a ustedes por estar conmigo también. A ustedes, profe. Dele. Adiós, hasta la próxima.